Bendecidos con toda bendición. Estamos aquí una vez más con el conocimiento del Espíritu. Las palabras de Dios mismo, las palabras del Padre. Un evangelio que no se había predicado antes. Un conocimiento espiritual. Un conocimiento que nos enseña que somos dioses. Que somos espíritus justos hechos perfectos, que somos herederos, que estamos sentados en lugares celestiales, con un conocimiento que es lo que nos hace diferentes a todos los demás. ¿Por qué? Porque todos los demás no piensan como pensamos nosotros. De hecho, nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros recordamos, Jesús de Nazaret dijo en una oportunidad: ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero no hacen las cosas que Abraham su padre hizo. Ustedes son hijos de Abraham y sin embargo quieren matarme. Y le mataron. Eso significa que la mente de ellos no era la misma mente de Jesús de Nazaret. Si no, no le hubieran matado. De hecho, allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2 y verso 6, dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterios, hablando de este evangelio. Hablamos sabiduría de Dios en misterios. Aquella sabiduría que ninguno de los príncipes de aquel siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Cristo de gloria. O sea que lo que yo les estoy diciendo está escrito. Nadie tenía esa sabiduría. De hecho, la religión no enseña esa sabiduría. No la conoce, no la tiene. Eso nos hace diferentes a lo que es la religión, porque ninguna religión le dice que usted es un Dios, ninguna religión le dice que usted es un heredero, ninguna religión le enseña que usted está sentado en lugares celestiales. En el único lugar donde le dicen que usted es un hijo de Dios es aquí, y con fundamento de lo que está escrito. Jesús de Nazaret decía: escrito está. Y lo que nosotros aquí predicamos, o yo predico, escrito está. Es la revelación de Dios el Padre. Así pues, en esta oportunidad tenemos una enseñanza muy importante, como todas. La enseñanza tiene por título Hijos de Perdición. Cuando nosotros estamos oyendo estas palabras del Espíritu con el entendimiento correcto que Dios nos da, entonces nuestra vida va cambiando. ¿Por qué? Porque va saliendo de nosotros, de nuestra cabeza, de nuestra mente, va saliendo toda esa contaminación religiosa, que de hecho nos ha hecho mucho daño, nos ha causado miedos, nos ha causado enfermedades, debilidades, temores. Ahora pues, este evangelio viene para sacarle eso. Y antes de ir al consejo para la palabra, vamos a ir también a una enseñanza para su prosperidad, para que siembre. Porque es necesario que su mentalidad cambie, que en su mente no haya avaricia. Entonces, ¿cómo se va a quitar la avaricia de su mente? Comenzando a sembrar, comenzando a dar. Porque Jesús de Nazaret decía: más bienaventurado es dar que recibir. Y ciertamente, usted con el conocimiento del Espíritu, con el evangelio de verdad, el evangelio de Dios que Dios tenía preparado, entonces su mente va cambiando y se le va a tener que quitar la codicia, se le va a tener que quitar la avaricia, porque es necesario que se quite. ¿Para qué? Para que comience a tener un actuar conforme a la voluntad de Dios. Entonces es necesario que vaya dando
aunque sea por pocos. ¿Por qué? Porque si usted le ha creído a Dios, le ha creído también en su prosperidad. Para esta oportunidad vamos a ir al consejo para la siembra y está en Proverbios 18, versículos 15 y 16. Dice así: el corazón del entendido adquiere sabiduría. Los proverbios es una sabiduría para el diario vivir. Y nosotros necesitamos sembrar para cosechar para nuestro vivir. O sea, el dinero es necesario para que nosotros tengamos una vida llena de gozo, llena de tranquilidad, llena de felicidad. ¿Por qué? Porque se le enseña a administrar ese dinero. De hecho, dice el 15, el corazón del entendido adquiere sabiduría. El oído de los sabios busca la ciencia, el conocimiento. Verso 16, la dádiva del hombre le ensancha el camino. O sea, el hombre comienza a dar y sabe dónde dar. Porque no es nomás de dar en cualquier parte, no, tiene un conocimiento. Y usted comienza a dar y se vuelve dadivoso. Repitiendo el 16, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. O sea, Salomón enseña que el hombre que aprende a dar comienza también a ser diferente en cuanto a su prosperidad, en cuanto a su sabiduría, porque usted sabe dónde sembrar, porque sabe dónde cosechar. Usted no va a dar en cualquier parte. La vez pasada decíamos que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El conocimiento de la vida eterna es el evangelio de Dios mismo. Así pues, entonces, tenemos ya el conocimiento para poder sembrar. De hecho, ya 2 personas sembraron en el ministerio del Dios vivo. Como les digo, más adelante voy a ponerles en el grupo la imagen de cómo es que se siembra. Vamos a entrar entonces de lleno a la enseñanza. Hijos de perdición. Cuando nosotros interpretamos hijos de perdición, lo hacemos conforme a las enseñanzas religiosas, porque no conocemos otras cosas, sino lo religioso, lo que nos enseña la religión católica, la religión evangélica y todas las ramificaciones que de ahí se desprendieron. Entonces, cuando nosotros aquí vamos a hablar del hijo de perdición, ciertamente es un hijo de Dios, pero se le llama hijo de perdición porque él se pierde el beneficio de lo que es oír la palabra que le va a dar una salvación, la palabra que le va a dar una heredad. Por eso hijos de Dios han habido siempre y hijos de perdición también. Porque cuando Jesús de Nazaret comienza la predicación, entonces aparecen los hijos de perdición. Antes no, porque antes todos estaban perdidos. No había palabra que oír que los salvara. Entonces, cuando viene la palabra de Jesús de Nazaret, aparecen los hijos de perdición porque se pierden el beneficio de oír esta palabra. O sea, nosotros estamos pendientes de cada domingo que se enseña el evangelio del Espíritu. Entonces, pero si alguien ya no oye, no le interesa, automáticamente se convierte en un hijo de perdición porque se está perdiendo aquel beneficio
que Dios ha puesto para que se salve, para que tenga su heredad. Entonces ahora vamos a ver lo que está escrito con el entendimiento que ahora tenemos. Por eso es que un hijo de perdición aparece hasta que aparece una palabra, hasta que aparece el evangelio, porque se está perdiendo ese beneficio. El ejemplo más claro es aquel de las bodas, porque Jesús habla de unas bodas y entonces le invitan a los que son escogidos, pero viene uno y dice: yo no puedo, compré unas tierras y las voy a ir a conocer. Ese se convierte en un hijo de perdición porque se está perdiendo un beneficio dado de Dios. ¿Por qué? Por algo que él cree que es mejor. Otro dice: hoy me caso y tengo que ir a celebrar mi boda, mi casamiento, y tampoco puedo ir. Por ahí aparece otro con otra excusa y también se están perdiendo lo mejor. Que de hecho Jesús dice: vayan y traigan a todas las personas que encuentren por los caminos, los montes, los collados, para que ellos disfruten la cena del Señor. Entonces, estos se convierten en hijos de perdición. Vamos a ir rápidamente para que no nos agarre tanto el tiempo. Vamos a comenzar en Mateo, versos de 7 al 20. Dice así: esto era en el tiempo que Jesús de Nazaret predicaba. Entonces dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Note, aquí está hablando Jesús de un evangelio que iba a dar el Padre. Y en ese evangelio se iban a conocer los cielos. Por eso dice aquí: cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Dice hasta el 20. El 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es el camino que lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque aparentemente hay muchas cosas mejores que invertir el tiempo en oír una predicación. No vamos a poner ejemplos, pero únicamente hay personas que si va a jugar cierto equipo, no vamos a mencionar nombres, entonces dejan toda actividad. Está de moda. Pero dice que es un camino de perdición. ¿Por qué? Porque se pierden lo más importante. En este caso, la palabra de Dios. Entonces dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Son aquellos que encuentran en esta palabra, en este evangelio, un bálsamo, un beneficio, una enseñanza, un tesoro, que no hay nada afuera que sea mejor que oír esta palabra. ¿Por qué? Porque esto da vida. Lo vamos a repetir, estos dos versículos, porque es importante que se nos quede. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. De hecho, Jesús decía: pocos son los llamados, muchos son los llamados, perdón, y pocos los escogidos. Entonces, dice el 15:
guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, y por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Lo que estamos viendo con estas palabras es lo que Jesús de Nazaret estaba hablando respecto al interés que toman al oír el Evangelio. ¿Por qué? Porque el que no toma el interés en el Evangelio se convierte automáticamente en un hijo de perdición. Porque sin sabiduría, sin conocimiento, sin entendimiento en este mundo, no se va a poder tener vida y vida en abundancia. Vamos a continuar entonces leyendo Juan 17 del 1 al 14. Y aquí nosotros vamos a ver claramente, dice, cuando no hay palabra, todo queda a la imaginación. Pero aquí hay una forma de ver las cosas como son, conforme a lo que está escrito. O sea, esta palabra, este evangelio, enseña claramente con las enseñanzas espirituales lo que significaba esto que está escrito. Jesús de Nazaret termina su predicación. Él ya no va a predicar más. ¿Por qué? Porque va a la cruz. Y entonces vamos a ver lo que dice aquí. Juan 17, versículos del 1 al 14. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús de Nazaret cumplió lo que tenía que hacer en esta tierra, y entonces esto iba a dar vida eterna. Pero como nadie entendió en su momento, se quedaron ahí esas palabras escritas con vida eterna. Ahora que nosotros las estamos sacando de nuevo, entonces la estamos sacando con el beneficio de la vida eterna. Dice así: para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quiere decir que había un Padre, el Dios verdadero, y Jesucristo, al que había enviado. Jesucristo, el Salvador, y el Padre, el que iba a dar el beneficio a los que se salvaron. ¿Está bien claro? Esto no lo sabe la religión. ¿Por qué? Porque era un camino. Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Voy a la casa del Padre. En la casa del Padre muchas moradas hay. Cuando el Padre os enseñe, les dará todas estas cosas, dijo. Bueno, vamos a continuar. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Eso hasta ahora lo estamos conociendo. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo,
sino por los que me diste, porque ellos tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismos. Verso 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, Jesús de Nazaret, lo que está diciendo aquí es que toda la labor la cumplió. El evangelio que él predicó era espiritual, nadie lo entendió, pero ahí estaba la vida eterna. Sin embargo, él dice que todo aquel que no oye esa palabra es hijo de perdición, conforme para que se cumpla lo que está escrito. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay personas que ya conforme a lo que está escrito, y para que se cumpla eso, tienen que tener esa actitud. Personas que han oído esta palabra y por X o Y razón no les gusta, o no tienen aquí los beneficios que en otro lado les puedan dar. ¿Por qué? Porque hay lugares donde les dan ciertos beneficios físicos. Les dan frijolitos, les dan arrocito, les dan su regalito para la Navidad, les dan, y de hecho hasta les dan salud, tienen una subclínica médica y tienen beneficios. Y prefieren eso a cambio de un evangelio que les va a dar vida y vida eterna. Entonces, ellos se pierden esta palabra. Ellos se pierden los beneficios de ser hijos, de estar sentados en lugares celestiales, de cambiar, de transformar su mente para que ahora sean dioses, caminen como herederos con los beneficios que nuestro Padre nos va dando. Entonces, quiere decir que estamos conociendo los hijos de perdición. O sea, por eso es de que cuando alguien se va de aquí, yo no lo llamo, yo no lo ruego, porque esta es voluntad de mi Padre, esta es voluntad de Dios, que los que estén, estamos con todos los beneficios que Él nos da. Esto no lo digo para justificar lo que he hablado antes. ¿Por qué? Porque estaba viendo que ahora hay menos visitas, porque la gente es bien delicada. No se les puede tocar porque... Pero ni modo. Por eso es que yo he dicho que el que no quiere estar aquí, que no esté. No se puede hacer otra cosa. Y el que está, obviamente, va a ser parte de la familia de Dios. Porque estamos en la casa de Dios, en la casa del Padre, con los beneficios de Dios mismo. Bueno, vamos a continuar con 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Versos del 5 al 10. Y dice así: esto es demostración del justo juicio de Dios. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Quiere decir que el juicio de Dios venía cuando viniera la palabra de Dios. No la palabra de Jesucristo, no, la palabra de Dios. La palabra que hoy estamos recibiendo con conocimiento espiritual. Un conocimiento celestial. Porque ya llegó el tiempo. Entonces dice aquí bien claro: esto es demostración del justo juicio de Dios,
para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo han padecido. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Verso 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Vemos claro que los hijos de perdición que aparecen desde que aparece la palabra de Jesús de Nazaret, hoy en día también existen. Cuando Dios tenga su juicio, cuando Dios dé su juicio. Entonces, hoy hay muchos que se pierden. ¿Por qué se pierden? Por lo que aquí está diciendo. Muchos les gustan otras cosas. Muchos, aunque son hijos, oyen por un tiempo y terminan perdiéndose los beneficios que da esta palabra. Porque al final, que seamos 20, que seamos 30, que seamos 60, esos 60 vamos a tener una vida diferente. O sea, para nosotros 60, para los que somos 60, nos da igual ser 60, a que hubieran 60,000. Porque el beneficio es personal. Usted no va a tener más porque haya mucha gente, ni va a tener menos porque haya poca gente. Usted va a tener lo que Dios le va a dar por el beneficio que tiene de creer. Vamos a terminar entonces con segunda de Tesalonicenses, siempre solo que en el capítulo 2, versos de 7 al 12. Dos, 7 al 12 dice: hablando de los que se pierden, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice que lo va a destruir con el espíritu de su boca, con su palabra. ¿Por qué? Porque éste se está ocupando de sacar a los hijos del reino de Dios. Se está ocupando de decirles: no, allá les están mintiendo, allá no es la verdad, allá no. Nosotros no vamos a hacer nada en contra de eso. Hay alguien que se los quiere llevar para su lugar de predicación, para su enseñanza, para que no es la de Dios. Entonces dice: y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás quiere decir opositor, rival, y bueno, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hasta el 12. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así pues, tenemos una enseñanza más de lo que fueron o cómo son los hijos de perdición. Será hasta una próxima oportunidad y nos declaramos como nos declara Dios mismo, bendecidos con toda bendición.